En WWE hay regresos que no solo sorprendieron desde el primer segundo, porque a veces no solo es la música ni la nostalgia, sino el brutal cambio físico con el que estas superestrellas vuelven a pisar un ring. Desde pasar más de un año fuera y regresar en la versión más poderosa de su carrera, hasta leyendas que reaparecieron tras una década luciendo más amenazantes que en su mejor época, estos son 7 luchadores de WWE que volvieron más mamados que nunca. Número 7. AJ Styles. A mediados del 2023, AJ Styles estaba en una fase de su carrera donde su talento era incuestionable, pero las exigencias en el calendario en ring habían comenzado a afectar. Así que su tiempo fuera no fue por una lesión de alto perfil, sino por el bien de un arco narrativo. El 22 de septiembre del 2023, Styles fue brutalmente atacado por el bote de Nutella y el uso irrelevante en SmackDown, siendo sacado de la programación para darle un descanso necesario tras meses de trabajo. Si bien su físico era delgado y atlético, los años y el desgaste lo habían hecho lucir menos musculoso que en comparación con sus días de debut en WWE o incluso en su prime con TNA. Fue así que el show de su regreso se produjo el 15 de diciembre en SmackDown, interrumpiendo el ataque del linaje a LA Knight y Randy Orton. La primera impresión no fue solo el regreso en sí, sino una notable ganancia de masa muscular magra en el torso y los brazos, luciendo una forma física más imponente de lo que los fans le habían visto en años. Ese retorno provocó un impulso instantáneo, ya que inmediatamente se insertó en el fatal de 4 esquinas para retar a Reigns por el campeonato indiscutido en Royal Rumble. Su transformación física garantizó que su regreso fuera aún más espectacular, demostrando que ser un veterano en este negocio no es sinónimo de mal estado físico. Número 6. Edge. Edge pasó casi una década convertido en un recuerdo. Desde el 2011, cuando una lesión en el cuello lo obligó a retirarse, su nombre vivía rodeado de nostalgia y nulas posibilidades. Pero el 26 de enero del 2020 en Royal Rumble, la arena se detuvo cuando sonó el clásico You Think You Know Me. La cámara lo enfocó, exhalando en la entrada, y el mundo entero vio lo impensable. Edge había vuelto, pero no solo eso, había vuelto más musculoso, más marcado, incluso más rejuvenecido que en sus últimos años en WWE. Su curiosa anécdota de cómo se dio cuenta que su cuello había sanado se dio en la grabación de un episodio para el canal de YouTube de Sheamus, cuando al caer aparatosamente de la bicicleta inmediatamente se puso de pie y al sentirse completamente bien y sin dolor, tuvo la revelación de que su cuello y su cuerpo estaban listos para soportar de nuevo el castigo físico de la lucha libre. Fue entonces que transformó su vida a nivel obsesivo, disciplina absoluta, nutrición estricta y una rutina brutal diseñada para reconstruir lo que su lesión le había quitado. Por eso, cuando apareció en el 2020 de vuelta, el contraste fue radical. Del Edge descuidado y limitado del 2011 al Edge esculpido y explosivo de 46 años. La reacción del público fue puro shock y en redes se repetía una idea: Edge luce mejor ahora que antes. Físicamente imponente, preciso y más cerebral, Edge regresó no solo como una leyenda, sino como una prueba viviente de que lo imposible se había hecho realidad. Número 5. Randy Orton. Tras su lesión en la espalda y la compleja fusión espinal a la que se sometió, médicos y expertos dentro de WWE dudaban seriamente de que el asesino de leyendas pudiera volver a competir. Pero esa incertidumbre se rompió el 25 de noviembre del 2023 en Survivor Series, cuando su regreso, después de 18 largos meses, provocó una de las reacciones más salvajes del año. En cuanto su música sonaba, la arena explotó. Randy Orton volvió transformado físicamente hasta niveles que nadie esperaba. Había ganado cerca de 40 libras, pero no de peso en bruto, sino de músculo puro, marcado, definido, con hombros y trapecios monstruosos y un tren inferior como el de pocos en la industria. En su entrevista con Sports Illustrated, Orton confesó el secreto: pasé de 240 a 280, ahora estoy en 275 y me siento jodidamente fantástico. Mi cuerpo al fin podía sostener el físico que siempre había querido tener. En redes, miles de comentarios coincidieron: esta es la versión de Orton más intimidante de su carrera, y su rendimiento en el ring lo confirmó: más fuerte, más seguro y con una presencia renovada. La víbora no solo estaba de vuelta, también volvió convertido en la versión definitiva de sí mismo. Número 4. Brock Lesnar. Brock regresó en agosto de 2025, en la noche 2 de SummerSlam, con una presencia que dejó helado al público del MetLife Stadium. Tras una controversial ausencia de más de 2 años, la bestia miada emergió luego del combate de John Cena ante Cody Rhodes, y sin decir una palabra, de inmediato conectó un devastador F5 sobre Cena. Lesnar confirmó su intención de pelear de nuevo y se pactó su regreso oficial en WrestlePalooza. Lo más llamativo, más allá del regreso, fue su físico a sus 48 años. Lesnar volvió con un cuerpo más
más imponente que otras veces, con densidad muscular brutal, unos dorsales gigantescos y una soltura que solo un superdotado puede mantener. Aunque en los últimos años Brock no ha descuidado su físico del todo, la diferencia con su última aparición en WWE era más que notoria. Fans, medios y la propia WWE reconociendo que su tamaño, su masa y su presencia eran más amenazantes que nunca. La reacción en redes fue inmediata. Algunos criticaron su retorno por el escándalo legal alrededor de su ausencia, pero la mayoría no pudo ocultar la emoción. La bestia había vuelto y su apariencia era más letal que nunca. Su físico renovado no solo alimentó la nostalgia, sino también dejó claro que Lesnar no había perdido ni un poco de su ferocidad suprema. Número 3. Drew McIntyre. McIntyre siempre tuvo un físico privilegiado. Tras su despido en 2014, recorrió el circuito independiente reconstruyéndose desde cero. Pero en lo físico, él mismo confesó en Men's Health cuando ocurrió el cambio verdadero. Cambié todo sobre mi vida. Empecé a trabajar más duro dentro del ring y realmente más duro en el gimnasio para cambiar mi cuerpo. A partir de ahí, ha vivido como un atleta obsesionado. Levantamientos pesados, rutinas dobles, dieta milimétrica y una disciplina casi militar. Cuando reapareció en NXT el 1 de abril del 2017, ya no era solo el elegido que debutó como promesa, era una máquina cincelada a mano, con hombros y brazos enormes, piernas que le doblaban el tamaño a la de sus rivales y un nivel de definición que lo convertía instantáneamente en uno de los cuerpos más imponentes en la historia. Del Drew juvenil y delgado al gigantesco escocés con músculos de acero. Su físico no solo impactó a los fans, también fue mejorando con el tiempo, viéndose cada vez más grande, llamando la atención directamente de Vince McMahon, quien vio en él a un main eventer listo. El nuevo cuerpo del papucho pechudo le abrió las puertas de un push enorme que lo llevaría a ser campeón de WWE y a cargarse en la espalda a la empresa durante la era más complicada, la del COVID-19. Número 2. The Rock. En los 2000, The Great One estaba en una condición óptima, rápido, atlético, marcado, pero su transición a Hollywood lo hizo adelgazar para encajar en el molde. Cuando regresó en 2011, apareció más ligero y ágil, moviéndose con mucha fluidez, la cual sorprendió incluso a quienes crecieron viéndolo. Era un Rock estilizado, más actor que luchador, pero aún así impresionante. Sin embargo, su verdadera metamorfosis llegó cuando dejó de intentar encajar y decidió ser el mismo. En Hollywood, descubrió que el tamaño era su superpoder, así que empezó a aumentar masa muscular de forma agresiva, convirtiéndose en todo un tanque humano. Para cuando volvió oficialmente a WWE entre el 2012 y 2013, era más grande que nunca, literal y figuradamente. Un fenómeno de taquilla, con brazos que parecían columnas y un torso capaz de soportar cualquier castigo. Pero luego vino la versión definitiva, el jefe final en 2024, convertido en una montaña de músculos, pero también con la oscuridad y la presencia de un villano clásico. Preocupaba su cardio tras más de una década sin un combate largo, hasta que resistió 44 minutos en WrestleMania 40 sin perder el ritmo. La razón, un brutal campamento de 8 o 9 semanas, entrenando incluso con atletas como Gable Stevenson para recuperar el timing y la explosividad. Y es que para The Rock, cada regreso fue más imponente que el anterior, pero el del 2024 no fue solo físico, fue mitológico. Una fusión de todas sus áreas, el físico más perfecto de su vida con el mejor personaje de su carrera. Número 1. Triple H. Cuando Triple H se desgarró el cuádriceps el 21 de mayo del 2001, el diagnóstico fue devastador. Meses fuera, sin poder entrenar, sin poder cargar peso y con una rehabilitación lenta. El público esperaba que regresara más delgado, oxidado y limitado. Pero lo que ocurrió el 7 de enero del 2002 en Raw fue historia pura. La arena del Madison Square Garden explotó cuando sonó The Time to Play the Game, tanto en WWE hasta ese entonces. Lo sorprendente es que esa transformación nació del proceso más vulnerable de su carrera. En una entrevista con Flex Magazine, Triple H explicó que su secreto fue aplicar la mentalidad del culturismo en la rehabilitación. Metas pequeñas, alcanzables y constantes. No empiezas queriendo ser Mr. Olympia. Primero empiezas un show local. Así que su show local era levantarse de la silla de ruedas. Luego pasar a las muletas. Después caminar sin cojear y entonces sí recuperar su movilidad y reconstruir músculo centímetro por centímetro. La comparación con el Triple H del 2001 era brutal. Pasó a verse como un auténtico fisicoculturista competitivo. Su regreso fue tan potente que WWE lo colocó inmediatamente en la escena estelar, impulsando su rivalidad con Chris Jericho y su camino a WrestleMania 18. La obsesión de Triple H por el fitness incluso lo llevó a escribir Making the Game, un libro con el que inmortalizó la disciplina que lo transformó de un luchador atlético a tener el físico de un superhéroe.
Pero estar mamadísimo no lo es todo en WWE, pues en este video te platico de luchadores como Ryback, quien a pesar de tener un físico bestial, un solo error hizo que toda su carrera se fuera al carajo. Allá nos vemos.